¿Qué significa luchar por los derechos democráticos y al mismo tiempo por la igualdad social? ¿No? O sea, cuando se habla de un proyecto económico, ¿qué tipo de economía queremos? ¿No? Obviamente una economía que ponga en el centro de las preocupaciones de la sociedad a la gente, no a los especuladores bancarios, no a los millonarios, una economía que desaparezcan los privilegios fiscales para los ricos o los ultramillonarios o las grandes empresas que no pagan, porque ahí se nos va gran parte de la pobreza del erario público, viene de que no pagan ellos impuestos, porque todos nosotros pagamos, como trabajadores y como consumidores pagamos un montón, y ellos terminan no pagando. Entonces, en fin, como teniendo los elementos claros sobre el tema energético, ¿no? El petróleo, la necesidad de combatir los monopolios, pero por otro lado poner todos los recursos naturales y el petróleo al servicio del país, en fin, y así el campo y bueno, el tema del bienestar social, ¿no? O sea, tener claro que lo que nosotros queremos no es la cultura de las despensas, no queremos la cultura de que a ver qué nos va a dar este gobernante, sino queremos que las leyes cambien para que los derechos de la gente estén en las leyes y que el dinero esté etiquetado desde la ley, de tal manera que llegue cualquier gobernante y tendrá que cumplir con eso, destinarle a la educación el dinero suficiente para que todos los jóvenes puedan ir a la escuela, a la preparatoria y a la universidad, porque es importantísimo invertir en la educación, y México es de los países del mundo que menos invierte en educación. ¿Por qué? Pues porque están esperando el deterioro del sistema educativo para venderlo. Por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte de estudiantes en Chile. El tema de discusión es que el presidente, como toda la oligarquía chilena, como desde Pinochet, establecieron en la ley que la educación no es un derecho, sino es un bien de consumo. Entonces, como bien de consumo, pues hay que cobrarlo y está, digamos, debe estar metido en la dinámica del mercado, de la ley de la oferta y la demanda. Entonces, todo eso pues va deteriorando los derechos de la gente. Entonces, nosotros lo que queremos es que la pensión universal sea por ley. Es más, en el mismo proyecto de nación se habla de la necesidad de un ingreso mínimo ciudadano, que no está desarrollado, pero que sí debería, o sea, es la manera en cómo podemos igualar a la gente y que no padezca hambre. Es un ingreso mínimo, un ingreso que le permite subsistir y que con el esfuerzo de su trabajo, con el esfuerzo de lo que produzca, pues ya puede vivir en muchas mejores condiciones. Pero que nadie, por el hecho de no tener trabajo o vivir en una situación donde hay sequía desde hace 5 años, tenga un ingreso mínimo. Eso es, además, porque es la riqueza. ¿De dónde sale ese dinero? Pues de nosotros mismos, es devolvernos el dinero a la sociedad. Entonces, y evitar que haya una desigualdad y una polarización tan grande como la que hay ahora. Entonces, perdón, yo dije que no me iba a colgar y ya me colgué otra vez. Entonces, pues más bien es eso, ¿no? Como construir un discurso muy concreto y una práctica muy concreta con la gente. Nosotros no vamos a transformar este país si no convencemos a la gente de hacerlo. Solos no lo vamos a poder. Entonces necesitamos aprender de la gente también, porque la gente tiene muchas cosas que enseñarnos. Aparentemente no. Entonces hay que descubrir qué es lo que la gente nos puede enseñar, qué sabe de su lugar. Ese conocimiento, esa experiencia previa que ellos tienen es muy, muy, muy importante, porque es a partir de ahí que nosotros vamos a poder desarrollar un diálogo con ellos, y que ese conocimiento, ese saber, dirían los antropólogos, ese saber les puede permitir organizarse para recuperar su comunidad. En síntesis, yo diría que lo que queremos es que mientras el neoliberalismo ha destruido la sociedad, nosotros queremos hacer sociedad. Mientras ha destruido la comunidad, queremos hacer comunidad. Mientras nos ha dividido y nos ha individualizado, nosotros queremos hacer colectivo, juntarnos, tenernos confianza. Entonces es algo que hay que ir construyendo. Entonces hay que perder el miedo. Hay gente que no nos va a entender y hay que tenerle paciencia. Y a la gente que a veces hasta agresiva se vuelve, hay que comprenderlos, sabiendo que esta tarea es de suyo difícil, pero que diría Spinoza, que la felicidad no es el objetivo, sino la felicidad es el camino que construimos
para poder hacer el ideal. Y entonces la felicidad está en ese camino. Entonces, en ese camino de lucha, de organización, de plática, de conversación, de recuperar la dignidad de uno para poder construir la dignidad colectiva, en ese camino está la felicidad. Y en esa medida tenemos que vernos, cada uno de nosotros, como que en un proceso también colectivo, pero individual, de ser mejores, de ser más felices, a pesar de que todos los datos sean contrarios a la existencia humana o a la existencia misma de la esperanza, nuestra esperanza está afincada en nuestra acción cotidiana, en las cosas pequeñas que vamos haciendo para cambiar este mundo. Y a final de cuentas, porque el mundo es muy grande y solo lo vamos a empezar a cambiar desde donde estamos. O sea, si queremos cambiar el mundo hay que cambiar el barrio. Si queremos cambiar el mundo hay que cambiar el pueblo. Si queremos cambiar el mundo hay que cambiar la ciudad. Y a partir de eso ya va cambiando el mundo. El mundo no cambia en abstracto simultáneamente, sino tenemos que crear esa acción que detone esa espiral. Entonces tenemos que construir una bola de nieve. Entonces, lo más importante de todo esto, porque ahora, digamos, el control social está afincado más que sobre ideas concretas, sobre sentimientos. Estamos llegando a la paradoja de que no son las ideas las que nos están dividiendo, no son las ideas las que en sí, son muy importantes las ideas, y por eso hay que discutirlas y hay que ver cuáles son los valores que hay detrás de ellas, cuáles son las intenciones, pero hay que construir un sentimiento colectivo de confianza en el ser humano que hoy ha perdido la fe en sí mismo, y ha perdido la fe en la sociedad, en la capacidad de la sociedad de cambiar circunstancias. Entonces, eso solo lo podemos lograr actuando, digamos, en la subjetividad. Y a veces los eventos culturales, los eventos donde no es político, entre comillas, pero que nos permiten ver la vida desde otro lugar, nos ayudan a ir construyendo esa subjetividad. Entonces, porque bueno, ¿cuál es la apuesta? Y ahora sí, siendo honesto, para que entendamos la dimensión de la lucha. La apuesta de la oligarquía, la apuesta que tienen para el 2012, sí es comprar los votos, sí es controlar la elección, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, es desanimar a la gente y decirle, tú no puedes hacer nada, somos más grandes, más poderosos que ustedes, y nosotros tenemos el mensaje que tenemos que decir, nosotros somos más que todos esos, y tenemos la fuerza de la unidad. Entonces tenemos que juntar hasta para sobrevivir. Entonces es como sacar de la nada, porque es un poco como de la nada, pero es sacarlo de la historia, es sacarlo de los sentimientos de la gente, es sacarlo de su experiencia de lucha y de retomar y de tomar la estafeta de los que han venido y los que nos han dado este país, y de hacerlo visible y consciente de que tú tienes educación, tienes un trabajo, porque hubo otros que lucharon por eso, si no serías esclavo, y para allá vamos si no hacemos algo, y le vamos a heredar la esclavitud a nuestros hijos, ¿no? Entonces, como ir visibilizando las cosas de una manera no política, entre comillas, porque a veces el discurso político es el discurso de los intereses, ¿no? El discurso del partido, el discurso del candidato, el discurso, ¿no? Entonces se construye como, es muy maquiavélico, muy maniqueo el tema, y donde la gente está muy vacunada, está harta también de esa polarización falsa entre, no, yo soy de yo soy del otro, y tú eres amarillo, y tú eres azul, y yo soy el tricolor, no sé qué. No, olvidémonos ahorita un poco de las divisiones partidarias que son ficticias, porque al final de cuentas padecemos lo mismo, ¿no? Que les creamos a estos partidos. Entonces tenemos que dignificar este país, entonces seamos dignos. Tenemos que democratizar este país, seamos democráticos. Queremos un país donde se respete los derechos de todos, respetemos los derechos de los demás. Queremos una organización que no atropelle a los demás a lo interno, construyamos formas de dialogar y de llegar a consensos. Y cuando no podemos llegar a consensos, pues respetemos el derecho de la mayoría como minoría, pues de trabajar a lo que se acordó por la mayoría. Entonces, ir como recuperando la capacidad democrática, que no es otra cosa que la fuerza del pueblo. O sea, si democracia es el poder del pueblo, para ser democráticos hay que darle
hay que nosotros como construir ese poder no es abstracto, no está dado por las leyes. Nosotros tenemos que apelar a un poder que es un poder constituyente, es un poder creativo, es un poder transformador, y ese poder lo tenemos todos y no lo vemos. Y como estamos con la presión de la chamba cotidiana y del desgaste de parte de la crisis, de que tenemos que resolver la bronca de comer todos los días, de nuestro trabajo y todo, aparte, la cosa que nos hemos echado encima de contribuir a la transformación del país como algo muy importante en nuestra vida, pues a veces todo eso pues es demasiado, a veces sentimos que es demasiado. ¿Cómo le hacemos, no, para escapar de eso? Yo creo que hay que pues con mucha imaginación y con mucho ingenio y también con voluntad, pero con inteligencia, salirnos de eso, y mirar hacia otro lado y decir, no, nosotros sí tenemos razón y sí vamos a construir esa subjetividad y sí vamos a convencerlos. ¿Por qué? Pues porque nuestra lucha es abierta y nuestra lucha pues es del corazón, sí es de la cabeza, pero es del corazón. Ellos tienen estrategias que nacieron de la guerra y son estrategias que apelan a los sentimientos. Y entonces trasladaron esas estrategias de control de la guerra, de manipulación para la guerra, y las están aplicando para la vida cotidiana. Las aplican para vendernos productos, las aplican para vendernos productos políticos, nos aplican para que aceptemos las cosas como son, en fin, y todo el tiempo nos están bombardeando en estrategias de comunicación, pero que están apelando, ni siquiera las vemos, porque como no están apelando a la razón, están apelando al sentimiento, a lo que percibimos, pues de repente ya las incorporamos y no nos damos cuenta. Entonces hay que ser conscientes de que eso está ocurriendo y hay que salirnos un poquito de eso, ¿no? Pues ¿cómo nos podemos salir un poquito de eso? Humanizando las relaciones políticas. Cuando me refiero a relaciones políticas es entre compañeros y las relaciones con la gente que queremos convencer de participar. Pues a veces va a costar más trabajo, pero ese tiempo invertido va a redituar más, porque en lugar de que nos tengamos que echar 20 domicilios, a lo mejor nos echamos 2, pero ya la próxima vez vamos a hacer 4, no 1. Entonces, en fin, como que ir ganando confianza y ir ganando compañeros, sumándonos a la lucha, porque no vamos a convencer a todos. Entonces también debemos ser muy sensibles de quiénes son más susceptibles de trabajar o de luchar, porque así es, ¿no? Así pasa. Entonces tenemos también que desarrollar nuestra percepción de por dónde y con quién, y quién, aunque tenga unas ideas equivocadas, según nosotros, aunque piense como al otro lado, pero tiene el potencial, o sea, es gente sensible, inteligente y que le preocupa lo que está pasando. Es el tipo de gente que necesitamos buscar, aunque sean priistas o panistas hoy, pero es ir trabajando con ellos para que se den cuenta de que el desastre que tenemos del país tiene responsables y que no podemos seguir apoyándolos. Entonces, yo creo que sí es importante esto de cómo nos sentimos, cómo transmitimos lo que estamos haciendo a los demás. O sea, esto no es una obligación, es un trabajo voluntario de convicción para convencer a otros. Entonces, el tema es que la izquierda, digamos, los movimientos sociales pues han construido muchos métodos, pero cada uno tiene que ver con su realidad. Entonces nosotros tenemos que construir un método entre todos, y pues es ensayo y error. Entonces así es. Con se me olvidó que me dijo que cómo estoy apoyando a Andrés Manuel si ya es presidente legítimo, y cómo yo estoy apoyando la reelección, ¿no? Entonces alguien que no tiene argumentos se queda así como, ¿cómo? Y entonces se paraliza, ¿no? Entonces, no, hay que construir los argumentos vacuna contra ese tipo de señalamientos que son reproducidos por los medios de comunicación. Pues decirle, bueno, pues ¿cómo va a ser una reelección si no hay sufragio efectivo?